¿Qué tal? Hoy vamos a meternos a uno de los temas centrales del derecho penal, el tipo de injusto. Miren, pensemos en esto como si estuviéramos en una consulta, donde vamos a desglosar paso a pasito cómo la ley decide si algo que pasó es de verdad un delito. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Cuando pasa algo, ¿cómo es que un juez decide que eso merece un castigo penal? Y uno podría pensar que es algo que se decide al aire, pero no, para nada. Hay un método, uno muy bien estructurado, para llegar a esa conclusión. Para que quede más claro, imagínense que la ley tiene una especie de checklist, una lista de verificación. Un acto solo va a ser considerado delito si va palomeando todas las casillas de esa lista. Hoy justo vamos a repasar juntos esos puntos clave. Bueno, pues arranquemos con lo primerito de nuestra lista, el tipo objetivo. Aquí, la ley se va a enfocar únicamente en los hechos, así, puros y duros, en todo aquello que podemos ver, tocar y probar en el mundo real. Ok, dentro de esta parte objetiva, la ley ve como dos tipos de piezas del rompecabezas. Los elementos descriptivos son los más sencillos. ¿Alguien tomó una cosa? Son hechos que podemos captar con nuestros sentidos. Pero luego vienen los normativos, que ya necesitan una interpretación. Por ejemplo, para saber si esa cosa era ajena, bueno, ahí ya se necesita un juicio de valor. Hay que revisar otras reglas, como las de propiedad, para saber de quién era. En el fondo, esta primera parte del análisis lo que busca es responder 4 preguntas súper básicas. ¿Quién lo hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Sobre qué o quién lo hizo? Y por último, ¿cuál fue el resultado de todo eso? Vamos a aplicarlo a un caso súper sencillo para que se entienda. Imaginemos que alguien se lleva un coche que no es suyo. Objetivamente, lo que tenemos es una persona, que es el sujeto, la acción de llevárselo, y el objeto, que pues es el coche. Hasta este punto solo hemos descrito la escena, por así decirlo. Y aquí, ojo, es donde la cosa se pone de verdad interesante. Una vez que la ley ya confirmó los hechos de afuera, tiene que hacer algo mucho más complicado, meterse a la mente de la persona que actuó. A esto se le llama el tipo subjetivo. Fíjense qué potente es la intención. La acción, lo que se ve desde afuera, es la misma en los dos casos, llevarse un coche. Pero a ver, si la idea era quedárselo para siempre, ¡pum!, hablamos de hurto. En cambio, si solo era para dar una vuelta y luego devolverlo, el delito es otro, y mucho menos grave. El hecho externo no cambió. Lo que había en la cabeza de la persona lo cambió absolutamente todo. A esta intención, a este quererlo hacerlo, sabiendo perfectamente lo que se hace, en derecho le llamamos dolo. No se trata nada más de hacer algo, sino de saber lo que se está haciendo y tener la voluntad de hacerlo. Es, digamos, el motor interno que mueve la acción externa. Muy bien. Ahora vamos a entrar a un punto que es clave, quizá un poquito más técnico, pero súper importante de entender. El dolo no es solo una palabra para decir intención. La verdad es que cumple 2 funciones muy claras en el análisis legal. Así es, 2 funciones distintas. Y entender que son 2 cosas diferentes es crucial para saber si alguien es penalmente responsable o no. Vayamos con la primera. La primera función del dolo nos sirve para clasificar la acción. La pregunta es, ¿la persona quería que pasara ese resultado? Si la respuesta es sí, estamos hablando de un acto a propósito, un delito doloso. Si no quería, pero pasó por un descuido, pues eso es un accidente, una imprudencia. Es el primer gran filtro, por así decirlo. La segunda función ya va más profundo, no se queda solo en la intención. Aquí se analiza si la actitud de la persona es reprochable. La pregunta ahora es, ¿sabía que lo que hacía estaba mal, que era ilegal, y aún así decidió hacerlo? Esto ya no tiene que ver con el hecho en sí, sino con la culpabilidad. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Pensemos en alguien que le pega a otra persona porque cree, equivocadamente, que lo van a atacar. A ver, ¿quería pegar? Claro que sí, ahí está la primera función del dolo. Pero, ¿su actitud era retar a la ley? Para nada, creía que se estaba defendiendo legalmente. Por eso, no se le puede culpar de la misma forma. Entonces, para resumir, todo este recorrido nos llevó de lo que se ve por fuera, el acto físico y observable, hasta lo que hay adentro, en la mente de la persona. Como vemos, la ley necesita analizar las 2 cosas para poder hacer un juicio completo sobre un hecho. Y ya para cerrar, un último concepto que es muy interesante, el dolo natural. Esto se refiere simplemente a tener conciencia de los hechos. Fíjense, hasta una persona que por alguna condición mental no puede ser declarada culpable puede saber perfectamente que está agarrando algo o que está lastimando a alguien. Sabe lo que hace, aunque la ley no se lo pueda reprochar de la misma manera. Y con esto nos quedamos con una pregunta para darle vueltas, ¿no? Esta tensión entre saber lo que se está haciendo y entender que es ilegal es el mero centro de muchísimos debates en derecho penal. Justo ahí se define esa línea delgadita entre una acción y la responsabilidad que conlleva. Muchas gracias por acompañarnos en este desglose.